Bienvenidos a una nueva emisión de prácticas de distanciamiento, otras formas de acercar el Caribe. Y hoy tenemos un invitado especial desde República Dominicana, Santo Domingo. Hoy conversaremos un poco con el trabajo de Luis Graham Castillo, quien nos contará un poco sobre su labor, proyectos que ha desarrollado sobre la visión de arte dominicano y caribeño. Y bueno, eh, bienvenido Luis. Gracias Hola, Jair. gracias a Joaquín Viloria, del gerente del Banco República en sede Santa Marta. Gracias también a Alejandra Garcés por el apoyo técnico también en la coordinación del Museo del Oro en Santa Marta también. Al compañero Oscar Leone, con quien, con quien coordino este programa. Y vamos a dar inicio aquí a esta conversación con Luis Graham, que va a estar muy buena, va a estar muy buena y no se la pierdan, ¿vale? Hola Luis, ¿cómo estás? Buena. Mira, estoy muy bien en Santo Domingo. Yo creo que en este contexto que nos atraviesa a todos, que tiene que ver con abruptamente estar encerrado, tan cercano de uno mismo que se siente uno agobiado y abrumado de la propia presencia, yo creo. Oye, Pero alerta, tú sabes, porque al final yo creo que todo esto nos está arrojando muchísima información que de hecho no sabemos todos cómo lidiar con ella y qué vamos a hacer con ella, pero sí que hay muchísima información sobre nosotros mismos, sobre la manera de relacionarnos, sobre los sistemas, nuestros sistemas de gobierno, sistemas de salud, sistemas sanitarios. Es decir, yo creo que es un periodo muy particular que yo creo, y estoy seguro que particularmente muchos de quienes nos están viendo y nosotros que vivimos de estar rumiando, y rumiando como aquella labor de que hacen las vacas, de volver a redigerir los alimentos. Yo creo que es un periodo para estar rumiando la información y rumiándonos a nosotros mismos. O sea, yo creo que seguro tú estarás de acuerdo conmigo que nos hemos descubierto de repente con unas maneras de estar a solas con nosotros mismos y eso es nuevo, eso es procesar otra vez información que a lo mejor estaba ahí pero que necesitamos este tipo de estímulos raros y foráneos para acceder a ellos. ¿Tú cómo estás, Oye, Jaime? muy bien, muy bien. Yo creo que sí, este es un momento, pero también para estar con nosotros, pero también a veces nosotros cansamos, ¿no? Cansábamos antes a la gente, ahora nos cansamos a nosotros. Yo creo Bueno, oye es Luis, posible, sí. Cuéntame. bueno, vamos a hacer, Luis, un vuelo por tu trabajo, eh, cuéntanos un poco, Luis. Voy a hacer una breve introducción acá. Luis es curador, es gestor, escritor, eh, locutor, periodista. Luis, en República Dominicana, Luis se formó como en publicidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También trabajó con grupos de teatro en el Teatro Nacional. También trabajó con espacios radiales. O sea, como venía como experimentando todos esos espacios posibles de comunicación, desde la publicidad hasta la radio y, y ya recientemente se encuentra en el espacio de la curaduría y me parece muy bonito eso porque yo creo que es el ejemplo o es la forma en que muchos nos hemos acercado a la curaduría. Creo que ha sido desde la comunicación y me parece el Sí, ejemplo de Luis muy poderoso y por eso queríamos invitarlo acá, Luis. Cuéntanos un poco cómo es ese camino de Luis por todas estas formas de la publicidad, la radio, la escritura, el teatro, y finalmente la mira, curaduría. finalmente, pero no sé si decir finalmente, porque yo creo que al final he estado siempre haciendo algo ligado a esto y
desde mi punto de vista es otra estrategia de comunicación y no estamos desligados. Yo creo que tú también vienes de un ejercicio similar y lo Sí. puedes entender. Pero yo estudio publicidad, originalmente mi carrera de grado primera y periodismo. Eso me llevó a estar ligado a entidades y organizaciones de publicidad donde trabajé por muy poco tiempo. Una cosa que me pasa a mí es que, mira, yo tengo diversos intereses. Yo este tiempo me he descubierto me confronto y me digo, ¿por qué no estudié sociología? O quizás debería estudiar sociología, ¿por qué no tuve una titulación en filosofía? Y por años yo hice gestión cultural y estuve al frente de talleres literarios ligados al pensamiento literario, pero también filosófico. La filosofía me atrae muchísimo, pero nunca igual lo estudié. Entonces yo creo que alguien con tantos intereses va a tener algo similar a lo que tú has dicho, que ha pasado por tantos momentos, pero que yo creo que todo tiene que ver más que con un ejercicio profesional, tiene que ver con una búsqueda. Definitivamente tengo preocupaciones que me abrazan y que se convierten luego en cuestiones que debo decir de alguna manera. Entonces, todas estas cosas son mecanismos, son herramientas para comunicar, para visibilizar, para poner sobre la mesa una producción cultural dada o una producción intelectual dada. Y creo que eso es lo que ha pasado con mi acercamiento a la curaduría. Y claro, todo esto gracias a Curando Caribe, que sé que lo tienes ahí para preguntarme. Claro, eso te iba un poco a hablar. Bueno, Luis nace en San José de Ocoa, que tiene un contexto cultural muy específico al sur, dentro de República Dominicana, y también creo que esto incide mucho en todas esas formas de comunicar, esas necesidades de comunicar que nacen desde la curaduría. En el 2015, el 2016, el Centro León y el Centro de Cooperación crean un programa bien interesante, una plataforma de intercambio, de relacionamiento del pensamiento curatorial a través de creo que, Juan Sánchez y, creo que, y Sara Sherman. Creamos Para este Germán. programa de trabajo que cae alrededor de 8 meses, 9 meses, para experimentar un poco con el pensamiento curatorial, con otros curadores, con otros gestores de Centroamérica y el Caribe, y se crea este espacio de trabajo, Luis, y digamos, tú te insertas ahí con todas estas experiencias con las que venías trabajando, con la radio, con la publicidad, con el teatro, y ves aquí una posibilidad también de ampliar esos focos de tanto de investigación como de comunicación a la vez, ¿no? Ciertamente, yo creo que una genialidad con la que nosotros nos acercamos a esto es esta idea que es original de Juan Sánchez, que habiendo estado dirigiendo Centro Cultural de España en Perú, en Lima y en El Salvador, ya había tenido unos primeros espacios, había creado unos primeros espacios de formación curatorial, pero cuando llega a Santo Domingo encuentra unas realidades locales que evidentemente son propicias para que este espacio de formación tenga un carácter mayor, de continuidad, además de lo que yo creo que donde reside la clave de esto, y es que ellos pudieron congregar en 12 ediciones de Curando Caribe gente que venimos de diversas profesiones y diversos intereses, arquitectos, escritores, diseñadores, artistas. Yo creo que en un espacio de tiempo de 8 o 9 meses, como lo dice, estar estas profesiones, estos individuos con todos esos intereses, pensando, formándonos, pero al mismo tiempo creando una red que persiste, que aún es hoy día una red muy importante para nosotros pensarnos, donde nos retroalimentamos. Curando Caribe no es solo ese espacio de formación, no fue solo ese espacio de formación, que continúa con otras estrategias hoy día, pero sobre todo para nosotros que estuvimos ahí y que hemos sido parte de estos procesos, es
es un espacio de retroalimentación, una red de diálogo constante, de comunicación. Ahora, por cierto, estamos trabajando en nuestra página web donde se va a aglutinar todas nuestras investigaciones, los proyectos en los que estamos involucrados cada uno. Yo creo que Curando Caribe llegó a Santo Domingo y al Caribe, y digo a Santo Domingo porque es Santo Domingo donde primero se da, ha tenido luego unos acercamientos y lo hemos tenido con el Caribe extendido a través sobre todo del Titi Narcis. Esta foto que muestra justamente es la versión antepasada de Titi Narcis que se hace en el país. Titi Narcis hace una alianza con Curando Caribe, las instituciones madres de Curando Caribe, que son Centro Cultural de España. Y entonces eso significó tantos artistas, curadores, investigadores del Caribe que pudimos converger en 3 días en ese espacio, tipo congreso, encuentro. Sí, es una cosa maravillosa, donde te encuentras toda la diversidad que puede tener el Caribe en 3 días con esta gente maravillosa. De manera que es eso, Curando Caribe además a nosotros nos abrió muchísimo una perspectiva de lo curatorial. Nosotros por años lo curatorial ha estado ligado a muy a lo institucional, sí, claro, a ejercicios independientes, pero muy pocos y claro, para algunos de nosotros menos visible todavía porque no venimos full de estar metidos en el sistema del arte y entonces es encontrarnos con una nueva metodología, con unas nuevas maneras de hacer, de producir, unas nuevas maneras de acercarnos además a pensamientos que de otro modo no habíamos pensado ser posible. O sea, que en una exposición estemos nosotros pensando y ejecutando la posibilidad de llamar la atención a la sociedad sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones subjetivas particulares, no es una posibilidad que teníamos haciéndolo desde otros ejercicios profesionales. Es decir, que para nosotros eso es una novedad, con nosotros como individuos y que estuvimos en la formación, pero para el país significa también una dinamización del sistema del arte. La mayoría de nosotros ha estado inmersos desde ese momento, desde el primer momento, colaborando en las instituciones locales, centros privados, independientes, algunos del aparato estatal de cultura, y eso significa, claro, entonces una dinámica nueva, activa, con un ritmo que no habíamos experimentado antes, de visita de talleres, trabajar con artistas, visibilizar artistas que por años no han tenido ese nivel de exposición local o internacional. Yo creo que se va a tener que escribir la historia del arte contemporáneo dominicano y Curando Caribe tendrá un papel muy importante en eso. Luis, pero digamos que este formato o esta plataforma de redes también obedecen a la naturaleza misma del Caribe, a ese sentido orgánico en el que, digamos, no se puede concebir la curaduría como en un sentido, en ese sentido purista de lo curatorial, sino precisamente muy relacionada a los entornos, a los sentidos culturales, a los sistemas culturales, que es de donde vienen todas esas voces, ¿no? Y tiene que ver también con todas estas tradiciones, por lo menos hay un libro también que se llama Curando Caribe, creo que lo publicaron en Barbados, no, no estoy muy, creo que fue en Barbados, y no fue en Guadalupe, no estoy, es un libro sobre, creo que es una de las primeras publicaciones sobre la curaduría en el Caribe, una serie de entrevistas, creo que una de las autoras, creo que es Alice Thompson, creo que es un grupo de investigadoras, y genera una serie de entrevistas y precisamente esas entrevistas dejan ver que la curaduría en el Caribe no deviene en sí de la formación curatorial como tal. Aunque ya hoy es muy fuerte, muy poderosa la formación curatorial, tiene una herramienta formativa muy grande, pero digamos que deviene de este tipo de plataformas y de relacionamientos que se han dado en la última década en el Caribe, ¿no? Y Sí, bueno,
Yo creo que tiene muchísima razón. Pensarlo curatorial en el Caribe necesariamente tiene que ser un pensamiento ligado a todo esto que somos, donde, como decimos en Santo Domingo, 2 más 2 nunca será 4, será 4, porque es una constante búsqueda, lo experiencial es clave en esto, es clave eso de las redes, pero las redes que tienen que ver con entendernos a nosotros por siglos, el Caribe, y claro, ha pasado con toda América, ha sido pensada desde Europa y es muy reciente, y lo digo reciente eh, porque podemos rastrear el pensamiento caribeño hasta apenas el siglo pasado, lo más cercano. Y entonces es también desarrollar nuevas metodologías. No está escrito, no hay una fórmula para pensar el Caribe. Hay unos acercamientos muy poderosos. Estamos nosotros constantemente evaluando y estudiando estos pensamientos, gente que nos ha ayudado muchísimo y nos está ayudando, pero luego no es que te ofrecen una fórmula. Entonces, en ese devenir que vas descubriendo maneras de acercarte al pensamiento, a las prácticas estéticas, a la manera, el uso de los materiales de nuestros artistas, el uso del cuerpo, qué significa el cuerpo en el Caribe, qué significa estas condiciones climáticas que tenemos luego en una producción de subjetividad y producción de sentido. Es decir, que es un devenir, creo que estás muy correcto como lo dices, no hay una fórmula. Y lo curatorial, claro, yo creo que todo el mundo hoy día si le preguntas a muchísimos curadores, como hace un tiempo le preguntamos a una gran curadora venezolana que estuvimos entrevistando, y me dice, bueno, ya yo no sé qué es lo curatorial, ya no lo sabe definir. Y bueno, es por eso, porque yo creo que es vivo, es una práctica que se vale de muchísimos recursos para poner en escena cosas. Recuerdo de una manera muy poderosa esa primera clase que tuvimos en Curando Caribe, que fue con Miguel López, que le mando un abrazo a Miguel, que lo quiero muchísimo. Miguel empezó diciéndonos, curar es poner en escena sueños. Y eso me marcó muchísimo a mí, porque luego, ¿qué es no eso? Y bueno, el Caribe sí que es un lugar de sueños, es un lugar mágico, donde igual todos nosotros estamos atravesados por anhelos constantes, por un empuje a lograr cosas que pareciera ser a las que llegamos tarde, a las que nos han sido negadas, a que esas cosas que realidades políticas muy particulares, ese aparato colonial ha estado retardando. Entonces sí, yo creo que curar en el Caribe tiene mucho que ver con poner en escena muchísimos sueños. Yo creo también, Luis, que esa posibilidad de ahondar en muchos espacios de comunicación te genera una polifonía bien grande para enfrentarte al acto de comunicación de la curaduría. Yo creo que también eso desborda esa forma de trabajo en múltiples direcciones, mestizas, híbridas, desborda un poco esa idea de curaduría y la convierte cada vez más en una pregunta que en una respuesta, ¿no? Y precisamente me parece bien interesante a que hablemos un poco de los proyectos curatoriales que has desarrollado, porque creo que ahí está Vale. gran parte de ese interés, de esa incertidumbre, de ese señalamiento que hay en lo político, en lo Sí. social, en el cuerpo, en esa cuestión de la identidad cultural. Creo que hace un paneo muy grande ahí, señalando un espacio muy particular como República Dominicana, pero también cuestionando un espacio expandido como lo es el Caribe, ¿no? Entonces, Luis, cuéntanos un poco cuando ya estás en esa fase de asumir la curaduría eh, sobre los proyectos, por lo menos ese proyecto que hice allá y acá, precisamente hablando de acercar Bueno, esa imagen es de aquí y allá, aquí y allá, aquí que y allá. es una exposición que curé de Lucía Hierro. Lucía Hierro es una artista dominicana
en la diáspora. Nace en Nueva York, de padres dominicanos, de segunda generación en Nueva York, y tiene unos acercamientos muy particulares a su memoria y a su herencia dominicana, a su identidad, además. Pero mira, cuando llego aquí, eso es Casa Quien. Casa Quien es un espacio maravilloso, una idea y un sueño de una artista y curadora nuestra llamada Amy Hussein. Amy, a quien conozco en Curando Caribe y nos hicimos amigos ahí, pero luego descubrimos que tenemos afinidad en muchísimas cosas, o bueno, lo descubre ella primero que yo, porque yo soy muy tardío en estas cosas, pero, y entonces me invita a formar parte del Casa Quien, que ya tenía 3 años activo en la escena local, activa esta galería, espacio de producción, residencia artística, espacio de discusión también. Casa Quien, que ya tiene 5 años activa, me agrego con ellos cuando ya tienen 3 años, y entonces esa primera exposición que curo para Casa Quien es de Lucía Hierro. Lucía además produjo la mayoría de las obras de esa exposición aquí y allá en Casa Quien, en residencia, así que te estoy hablando de un mes y tanto de conversaciones con Lucía sobre muchísimas cuestiones que tenemos en común. Con Lucía me descubrí que lo personal de Lucía y las cuestiones personales mías resonaban muchísimo. Desarrollamos una amistad que perdura hoy día, hablamos muchísimo y constantemente estamos pensando proyectos de ella y cuestiones que está haciendo. Pero en ese momento descubrimos con Lucía Hierro, ella y yo, que su familia tiene modos de relacionarse muy idénticos a la mía, y entonces fue una cuestión muy orgánica fluir con ella en este proceso de residencia, acompañamiento curatorial, y luego poner en la sala esta exposición que tiene que ver muchísimo con esa manera de relacionarse el dominicano en la diáspora, ella particularmente, que es segunda generación, a partir de productos de consumo que añora, productos de consumo que extraña, y con los que se está relacionando ya de una manera desde la añoranza precisamente, pero también conversaciones políticas. Esa imagen que tienes, por ejemplo, por primera vez Lucía Hierro en un contexto dominicano, bueno, no lo había hecho tampoco hasta ese momento en los Estados Unidos, donde reside y labora, empieza a cuestionar y a atraer a su ejercicio visual estas cuestiones, que es una conversación constante en su familia sobre una figura política local, y en la exposición hay varias obras que refieren a figuras políticas locales. Al fondo estás viendo una imagen que está superpuesta, es de Peña Gómez, un líder político dominicano que murió hace unos años y que es un gran líder de masas, un gran líder de masas, pero un sujeto atravesado por muchísimo prejuicio y por una realidad social, política, de racialización local, que le impidió lograr todas las cuestiones que se proponía, sobre todo la presidencia de la República. Literalmente se le robaron elecciones con fraude. Entonces, y claro, con unos ataques muy fuertes en los medios, la intelectualidad dominicana que tiende siempre a y estoy haciendo generalizaciones por lo general, eh, tiende a un pensamiento eurocéntrico de clase, clasista. Mira, con Peña Gómez yo creo que estamos identificados tanto de nosotros, y entonces que Lucía Hierro tenga esa pieza ahí es muy particular. Está superpuesta la imagen con una de Obama, porque recién habíamos pasado de una elección de Obama en los Estados Unidos, un hito, presidente negro, y entonces pareciera que Lucía Hierro está arrojando preguntas. ¿Qué hubiese pasado si Peña Gómez también lo logra? ¿Qué relaciones tiene ahora, en este momento, en esta conversación con Obama? ¿Por qué no traemos este personaje nuestro? ¿Y qué conversaciones podemos tener a partir de él? Y entonces, claro, muy, muy rico eso. En otra pared tenía ella una imagen igual superpuesta
de el nieto de Trujillo que estaba reclamando un espacio en la política local después de años de haber desaparecido esa familia de la vida nacional y de la vida política. Aparece reclamando un espacio como candidato a la presidencia y entonces otra vez como activar, bueno, una manera nueva de activar cuestiones de la dictadura de Trujillo, porque todavía es muy latente para nosotros este residuo de la dictadura y modos de hacer, modo de ver las cosas políticamente, que es una herencia directa de la dictadura. Bueno, entonces en esa otra pieza, otra vez vuelve ella a traer al momento, a la conversación de todos, esas figuras locales a partir de lo que estaba pasando con el nieto de Trujillo. De manera que es una exposición que a mí me llenó de muchísima satisfacción. Yo creo que es una de las cosas más importantes que he hecho, sobre todo por lo que me hizo descubrir en las conversaciones con Lucía, con Amy también, que estuvo muy involucrada en la museografía y que trabajamos juntos el proceso. A mí me gustó porque Bueno, eso. la forma en que se exhibe genera como un ambiente muy familiar, muy doméstico. O sea, como Sí, genera y hay como un ambiente lúdico que se crea también. Por supuesto, la obra de Lucía permite eso, porque tiene esta ligación con lo pop que genera estas dinámicas tan atractivas, tan lúdicas, pero al mismo tiempo tiene estos entramados críticos que están revisando identidad, están revisando memoria, están revisando eh, sueños, frustraciones también. Hay una cuestión con la diáspora dominicana en Nueva York, que es donde reside la mayor parte de nuestra diáspora y que literalmente es como si fuera otra República Dominicana recibiendo en Nueva York. Tanto que nuestros programas locales, nuestro gobierno local tiene que diseñar o estratégicamente y puntualmente ha diseñado maneras de conectarnos con la diáspora. Hay diputados de ultramar, hay centros culturales, apéndices del Ministerio de Cultura, por ejemplo, nuestro en Nueva York, y es como si fuera un brazo extendido nuestro. Entonces con Lucía era un tiempo para revisar esa dinámica de la diáspora neoyorquina. Lucía Hierro, aquí y allá. Me parece como la Eh, diáspora que vivimos en el Caribe es una diáspora no que se une, sino que se vive en esa bifurcación, en esa bipolaridad del aquí y el allá. Cómo se vive aquí, cómo se vive allá. eh, Que, que es un poco ahí ese porque relato. nunca te vas, Todo. nunca te vas. Yo lo veo con mi familia, no te vas. Estás, la ciudad va contigo, es como aquel poema de Cavafis, dijiste otra ciudad hallaré porque estás incómodo contigo, porque has tenido muchos fracasos, pero olvídate de eso, que la ciudad va a ir contigo, donde quiera que estés estará tu ciudad de origen. Y es literal lo que nos pasa a los dominicanos. Esas también son imágenes de Lucía Hierro, porque Casa Quien es un espacio colonial, una casa colonial alrededor del siglo XVI, XVII su construcción y bueno, tiene un patio español y en ese patio también entonces emplazamos algunas obras de Lucía que hacían provocaban unas conversaciones muy interesantes entre lo que sucedía con las obras y luego en esa arquitectura colonial, lo que podía significar que hoy día estemos pensando diáspora, memoria visual, a partir de la visual que ofrece la misma arquitectura del lugar. Luis, y hablando, ahorita mencionabas los de los sueños y esa palabra que te marcó, y precisamente hay una exposición de José Morván sobre el sueño dominicano. Cuéntanos un poco sobre ese proyecto. Me encanta cómo tú haces tu tarea. Mira, Dominican Dreams es una exposición. Cuando llego a Casa Quien además es un espacio que representa artistas como galeristas
Y José Mormán es parte de esos artistas que estuvo representando por mucho tiempo en. Y bueno, ya hace rato tenían conversaciones sobre Dominican Dream, que era esta posición donde José Morván, que es un artista joven, pero que es hijo de intelectuales, su papá un periodista de larga trayectoria, importante trayectoria local y que estuvo en momentos claves de la historia política dominicana. Y entonces Morván crece con todas esas cuestiones a partir de lo que escucha de sus padres y sus propios estudios, propios intereses. Y entonces una urgencia en él era entonces plasmar momentos específicos de nuestra historia política reciente, claro, luego intervenido con alguna visión suya, pero sobre todo momentos clave donde, como esta imagen que es icónica, es a partir de una fotografía de archivo. Morván trabaja muchísimo con el archivo, así que con él el proceso curatorial era juntamente con él retroalimentarnos del archivo y de las fotografías que está trabajando, los acercamientos que tiene a ciertos momentos. Pero esta en particular, que es en el 65, es la llegada de Camaño, un personaje muy importante para nosotros en esa etapa póstuma, posterior a la dictadura. Entonces llegan estos que la mayoría vienen de ser exiliados, sobre todo en Cuba, y donde se gesta originalmente una resistencia, pero cuando llegan al país, también luego en momentos posteriores al derrocamiento de Trujillo, significa reactivar entonces una lucha ya local y José Morván quiere visibilizar varias cuestiones ahí. Número uno, el papel de los hombres en el relato local, que siempre son hombres en nuestros momentos clave, pero cómo se acerca sobre todo la prensa, la fotografía, el tratamiento que le da a estos hombres, a estos momentos. Esto también nosotros tuvimos una revolución, algunos le llaman revolución, es la guerra de abril, pero es un conflicto civil del 65 a partir de que bueno, es la última intervención norteamericana que tenemos en el 65. Entonces, esto, claro, produjo todo un conflicto civil e internacional. Y entonces es la visual de ese momento que está trabajando Morván en esta exposición de una manera magistral. No sé si tienes otras imágenes, pero trabaja él además de escenas particulares como la vez cuestiones como esta. Esta pieza se llama El Discurso. Si notas, es un público y luego hay un podio donde no hay un individuo y entonces está Morván cuestionando momentos específicos a partir de imágenes fotográficas que casi todos conocemos, pero inserta elementos como la ausencia de un individuo en el podio que implica directamente un cuestionamiento a la figura de la autoridad política local. Igual son imágenes, casi todas son imágenes de nuestra memoria. Este es un mural que estaba al fondo de la galería y está recreando él con sus herramientas y la manera que tiene de abordar el hecho estético con bueno, de fondo está el mural, que es pintura, y luego están estos elementos que son recortes del periódico, donde él trae a la memoria nuestra un hecho trascendental de 1983 y es igual otro conflicto civil que tuvimos, se le llama La Poblada. Volvió todo el país de las vacaciones de Semana Santa y se encontró con unos ajustes impositivos que había hecho el gobierno del momento y entonces eso provocó unas revueltas que literalmente se incendió la ciudad, se incendiaron autobuses como se veía en la imagen. Entonces, como Urbán es revisar esos momentos en el que el sueño dominicano, y lo conecto con el tema de la exposición, con el título de la exposición, donde el sueño dominicano pareciera que está a punto de realizarse, pero que también es truncado. El sueño
de una justicia social, de que un bien común pueda reinar entre nosotros, la idea del bien común, la idea de reivindicaciones, la idea de derrocar entonces todo ese sistema opresor que hemos tenido, la idea de un desarrollo como lo hemos estado proponiendo durante toda nuestra historia, pero como que siempre tienen un trunque, hay un quiebre y como que no se logra o Morvan también deja abierta la pregunta, o será que lo hemos logrado, es la manera de cómo lo estamos logrando. Pero fue un momento muy especial para pensar la historia y nuestra identidad, esa posición con Morvan. Yo creo Claro, que, Morvan sigue trabajando estas cosas. y también lo que me agrada también de este proyecto en específico es como también re- como esa revalora, como valorar nuevamente la pintura, pero como sujeto histórico, como objeto de memoria histórica también, ¿no? O sea, me parece, y lo inserta también dentro del discurso histórico del país y dentro de lo cotidiano, y ahí adquiere como otra fuerza la pintura, ¿no? Sí, y bueno, es muy importante porque muchas conversaciones que se dieron en torno a esta exposición tenían que ver con el medio, tenían que ver con la importancia que esta galería de arte contemporáneo le está dando una posición totalmente de pintura y, y bueno, existen todos los cuestionamientos sobre esas cosas en las dinámicas de la escena contemporánea, pero es el medio. Lo que pasa realmente es que hay una urgencia de poner cuestiones sobre la mesa, de tener estas conversaciones, de hacer crítica seria, profunda, de alzar cuestionamientos puntuales. Y claro, el medio principal de Morvan es la pintura, entonces es el momento de que reine un medio como este. Y sí, nos dio conversaciones muy interesantes, sobre todo porque pasa en la República Dominicana que hay todavía un romanticismo a ciertos medios y a ciertas maneras de hacer que hemos heredado y que nuestra joven historia del arte ha permitido que tenga como una primacía unos medios sobre otros, pero eh, al final la conversación sobre el medio será la misma en todos los contextos. Yo creo que también a ustedes le pasa muchísimo en Colombia. Eh, Luis, aquí hacemos un paréntesis para la fanaticada te envía saludos. Yo no puedo Manda ver saludos nada. Jacqueline Celedón, bueno, desde Valledupar, también Luis Molina, Adriana Urrea desde Bogotá. Están conectados aquí que mandan saludos. La- Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Qué bueno que están ahí. no, Es que ahí no está puedo Luis. ver quién está conectado. No, están por allá detrás de la virtualidad. Qué bueno. Eh, Siguiendo este vuelo bien rastrero, bien pegadito un poco a la geografía, Luis, este proyecto Doble Vara, que ahí me llama mucho la atención de Mm, Carlos Ibarra y Gillo Tirado, y me y llama yo la atención tirado. porque la palabra vara también tiene una connotación, bueno, en Centroamérica, en las islas, también tiene una connotación muy fuerte también, porque también era una forma de medir, por una parte era una forma de medir y por otra parte Claro, se notaba como claro. una situación, ¿no? Es como la vara, una situación, como un problema, una situación, y esta forma de medir en vara, la vara, y me parecía muy interesante Pero como también esa ambigüedad también. sí, literalmente es eso, esa manera doble y a veces triple que tenemos de medir la cosa y alude evidentemente a una doble moral nuestra del Caribe. Es una exposición que cuestiona muchísimo el sistema actual de los estados caribeños. Y claro, muchísimas cuestiones que tenemos en común los dominicanos con Puerto Rico
Con Gillo y Carlos, nosotros hemos tenido un acercamiento de muchísimo antes de esta exposición y estamos maravillados de lo que están logrando con Kilómetro 2.0 en San Juan, Puerto Rico. Y entonces esta exposición que llega a Santo Domingo tiene muchísimo que ver con también momentos políticos que estábamos viviendo nosotros y que están muy ligados a lo que está pasando en Puerto Rico. Esa pieza de fondo de la estrella amarilla en la pared es una pieza de Carlos. Y claro, son estos palés y estas vallas que se ponen en la calle para delimitar un territorio que tiene muchísimo que ver con el espacio público y la intervención de los organismos castrenses y policiales en el espacio público para impedir el acceso. Era un momento clave con el gobernador de Puerto Rico, que ya todos sabemos cómo desencadenó y que tuvo que renunciar, pero en esos momentos. Pero al mismo tiempo nosotros que empezábamos a tener ya un descontento con el gobierno local, que se dice ser el gobierno de la Estrella Amarilla, el partido de la Estrella Amarilla, porque la imagen del partido es una bandera morada con una estrella amarilla, literalmente en estas dimensiones en el centro. Entonces, esta relación que además tiene tanto que ver con iconografía visual del momento, encontramos muchísima similitud. También el gobernador de Puerto Rico hablaba de Puerto Rico Isla Estrella cuando la vendía al turismo exterior, desde el exterior. Entonces, claro, cuando veías cada una de estas piezas, te dabas cuenta que Gillo y Carlos, ambos, tienen unas preocupaciones muy, muy acentuadas, que tienen que ver no solo con lo político gubernamental, tienen que ver con dinámicas también de las industrias, como la industria inmobiliaria, claro, que es político, que tiene mucho que ver también con el sistema, los sistemas de gobierno, pero luego de más de cuestiones muy específicas, tienen preocupaciones por la gentrificación, tienen preocupación por los modos en que el visitante, además el turista, se relaciona con el local. Es una exposición muy poderosa que tiene muchísimo que ver con eso, con el doble estándar nuestro de medir las cosas, de pesar las cosas y de actuar. Una cosa es como lo que dice el poder en el Caribe y otra es lo que hace. Nunca se corresponde lo que hace con lo que dice. Y eso lo sabrán ustedes porque también, bueno, están Jorge, viviendo Jorge cuestiones González similares. dice que en Nicaragua, aquí Jorge González dice que en Nicaragua todo se mide en vara. Y en Centroamérica la vara tiene esa connotación de la vara es como un problema. Además la medida es como, oye, ¿cómo está la vara? Cómo está tu vida? ¿Cómo está el problema? ¿Cómo? Lo noté Ah, mucho. qué interesante. Sí, Qué por lo menos interesante. en Costa Rica es eso. Todo el tiempo la gente habla de la vara. Oye, ¿cómo está la vara? ¿Cómo está el día? O sea, y me parecía muy Ya, interesante eso bueno. porque tiene esa ambigüedad precisamente del uso y de la aplicación cultural de la palabra. Bueno, y él, como para usar una palabra que has dicho reciente, la polifonía de estas cosas, cómo de repente puede resonar para ustedes de una manera que es nuevo, que son otras capas de significados y de sentido. Y yo creo que es lo maravilloso. Si algo a mí me ata, literalmente me ata a la producción de arte contemporáneo, tiene que ver con toda esa producción de sentido y lo vasto que puede ser ese acercamiento y esos significados, esas estrategias, además, para acercarnos a la información. Siguen siendo estas imágenes de doble vara. Son maravillosas. Esta es una pieza de Gillo Tirado. Literalmente está reproduciendo un hotel de San Juan que ha sido objeto de igual, de gentrificación, uso de suelo para creación del hotel, pero luego unas dinámicas de inmobiliaria, cuando la crisis inmobiliaria hace que el hotel cierre y entonces está esa estructura monumental en el centro de San Juan, literalmente se ve cuando llegas, vas llegando en el avión al aeropuerto
Y, y entonces esa estructura hoy día abandonada, sin uso, es como este monumento gigante a todo. eh, bueno, en una primera conversación me lo dice Gillo, a toda la mierda que tenemos inmobiliaria en Puerto Rico. Y literalmente es eso. Creo que es maravilloso cómo estos jóvenes están eh, sacándole cuestiones, cuestionando, sacando nuevas maneras de ver estas cosas, y porque no le están haciendo otras disciplinas, además, que las artes lo estén logrando, yo creo que es una gran cosa. Y vemos otras imágenes. Y precisamente hablábamos en nuestras conversaciones internas sobre el aporte del... Una vez preguntaban un poco sobre el aporte del Caribe al arte contemporáneo. Y yo siempre he dicho que el gran aporte del Caribe al arte contemporáneo ha sido el ritmo, ¿no? Ha sido los ritmos. Y el ritmo, sobre todo, claro, claro, y lo oral también, La creo que oralidad, llegamos a esta claro. conclusión, la oralidad, y sí, yo creo que además es una cuestión que está tomando cada vez más fuerza. A mí me emociona muchísimo cómo no solo lo estoy viendo en la práctica de algunos artistas, que lo sonoro es importante y bien, se convierte en producción que luego va a la sala, va a las exposiciones. También lo estoy leyendo en textos. No sé si leíste este texto de Gina Jiménez, mi Sí, compañera de sí. Curando Caribe, que ha salido en Terremoto. Y sabes, te das cuenta que lo sonoro está implicado en el texto, lo oral, esa tradición y esa memoria, pero lo estás leyendo y pareciera que lo estás escuchando. Un acercamiento maravilloso que tiene Gina en su manera de escribir. Y entonces me reafirma esa presencia de los sonoros, como dices tú, de lo rítmico, del sonido, bueno, de todo lo que significa el Caribe. Nuestra producción cultural no puede ser vista sin necesariamente contemplar esos aportes que sobre todo son afro, el merengue, la bachata, toda esta manera como nuestra música está tan viva, la herencia africana, la herencia que claro, en otros momentos se mezcla con herencia originaria, pero que es mínima, por claro, es una estrategia colonial que se encargó de invisibilizar cosas y bueno, cuestiones que todavía estamos revisando y que ameritan acercamientos más serios. En el Caribe colombiano dicen que muchos hablamos cantado. Pues mira, aquí pasa que tenemos un cantado. Un cantado. Nosotros tenemos nuestro cantado, que ese cantado es polifónico. Pero aquí, y, sí, te escucho. y que varía. Por ejemplo, nosotros somos un país pequeño, o sea, nosotros somos una isla compartida por dos naciones, Haití y la República Dominicana, y toda la República Dominicana va al sur y va a encontrar una manera de entonar las palabras muy distinta como sucede en la región norte o Cibao o en el este o en la capital, Santo Domingo. O sea, sí, hay una cuestión ahí que yo creo que tiene mucho que ver con esto de ser caribeño y que no somos una sola cosa. Y algo hay que celebrar en el Caribe es eso, que no somos una cosa homogénea. Y las intenciones de homogeneización, entonces, es lo que empuja a una resistencia, que es lo que está pasando con estos artistas y con lo que podemos nosotros visibilizar a través de los proyectos curatoriales que trabajamos. Quita la depresión tropical. Esta, sí, esa es una pieza de Gillo también. Bueno, lo dice todo, depresión tropical, sofisticada, hablando del medio, de lo que está usando con el neón, pero ¿qué es si no Puerto Rico, pensándolo Gillo, pero qué es si no Santo Domingo, en el trópico, una depresión, pero además es un lugar que literalmente tiene constantes depresiones del clima. Es decir, que hay tantas maneras de abordar esta pieza y de traer significados y posibilidades de esta pieza que es situacional, se sitúa literalmente en el Caribe. Esta pieza probablemente en otros contextos no podría hablar tan fuerte como nos habla.
Y esa solución sencilla, ¿no? La luz, la oscuridad, también la tipografía, que es como de No, la perfecta. además, maravillosa porque te resuelve tantas cosas museográficamente, no tiene que poner muchísima iluminación. No, pero lo digo de broma, pero es muy poderosa. Lo que pasaba en esa parte de la galería, en la sala de Casa King, la gente entraba, literalmente entra por la puerta principal de Casa King y a la derecha está este espacio no iluminado, pero al mismo tiempo con esta imponente luz de neón. Y claro, era un espacio para detenerse, a pensar todas las posibilidades que ofrece esta pieza. Esta es una Luis, exposición que es muy Luis, memorable, la verdad. Cecilia Guerrero dice, manda saludos, dice, te veo, mi estimado. Dice aquí. Celia, esa es mi amiga Celia, claro, genial, genial. Estamos Aquí, trabajando un proyecto juntos ahora. Sí. aquí está la fanaticada de que Luis es todo una estrella, una superestrella, tiene su fanaticada grande, por Dios. No, tiene que ver con plataforma Caníbal y su gente realmente. Bien, vamos a entrar en un proyecto que es muy interesante, que yo creo que aquí es donde aterriza todo, como, digamos, aquí nos vamos a sentar un ratico a ver este proyecto que se llama Colirio, prácticas estéticas que Mm, acercan. Tiene que ver mucho con todo lo que estamos ujú. hablando, con todo esto que hemos como relacionado de lo rítmico, de lo polifónico, del cuerpo, y precisamente hace esta relación del cuerpo, porque yo creo que el cuerpo es la cosa, es como lo fundamental. Si vamos a hablar en el arte caribeño, el cuerpo tiene una cuestión fundamental en cuanto a que el cuerpo fue como la de las primeras herramientas donde se elaboró todo. El cuerpo era como Sí. era ese cadáver exquisito donde pasaba todo, porque no había más nada, no se tenía más nada sino el cuerpo. Y en esta posición Y aún hoy día, ¿eh? El cuerpo es todavía este campo de experimentación y de registro de experiencias, de sacar información. El sujeto caribeño es un sujeto que literalmente va por la vida experimentando la vida, observando la vida con el cuerpo. Eh, y Mira, estas Colirio formas, es. esto que buscaba un poco precisamente salir de ese canon del cuerpo, y es una decena de artistas que invitas a este proyecto y comienzan a relacionar esa imagen canónica del cuerpo, relacionarlo con los cuerpos caribeños y la vida Ujú. caribeña. Y bueno, aquí vimos al colectivo entre Jaime Guerra y Oscar Chabebe con Sí, el estas colectivo fotografías. Susan. Mira, lo que hace Jaime Guerra, bueno, te cuento primero, yo llego a la exposición y a la idea de denominarla colirio usando como metáfora aquel medicamento que pones en el ojo y que te sana de Ajá, alguna esto es un afección, término el farmacéutico. colirio. Es un término Es un término farmacéutico. farmacéutico, Claro. literalmente. Entonces, claro, también está esa crítica también a lo farmacológico, podría estar por ahí, pero igual estoy usándola como esta metáfora de que lo que te vas a encontrar en esta exposición, yo espero que funcione en ti como un colirio para que entonces tengas una nueva manera de mirar al otro, al cuerpo del otro, a la subjetividad del otro reflejado en su cuerpo a partir del recorrido por esta exposición. Y claro, tiene el subtítulo Prácticas estéticas que acercan, porque le llamé prácticas estéticas del acercamiento o que acercan a estos artistas a los que conozco y con los que he tenido un acercamiento desde muchísimo tiempo y que decididamente están creando piezas y momentos y discursos y conversaciones que pretenden provocar empatías hacia los sujetos, empatías hacia realidades vulnerabilizadas, invisibilizadas, oprimidas, y entonces esta gente está creando a partir de unas nociones del acercamiento, de la empatía, y por eso la exposición la llamé así. La pieza que viste, que vimos primero, que es un frame de un video arte
de Jaime y Oscar, que grabaron en La Habana, Cuba. Ellos literalmente tienen un acercamiento medio voyeurista al espacio público, y aquí están grabando la interacción de dos individuos en La Habana, dos personas en La Habana, una chica y un chico en apariencia, y están relacionándose. Pareciera ser que uno, según lo cuentan ellos, uno de ellos tiene imposibilidad de hablar, pareciera que es mudo, y entonces es seña, pero están hablando igual de señal del celular y tienen que ver, y a ellos les llamó la atención poderosamente, así que empezaron a encender la cámara y grabar, justamente además trayendo a la conversación ese ejercicio de observar el cuerpo desde detrás, como voyeurista. Nosotros le llamamos brechar al otro. Y es importante, porque si algo pasa con el cuerpo del otro, es que siempre está siendo sujeto de la mirada de alguien. Entonces, claro, esa mirada, ¿cómo es? Claro. Esta pieza a mí me pareció muy importante que estuviera en la exposición. Hablándolo con Jaime y Oscar, siempre vimos otras posibilidades y eso, pero cuando vi esta pieza, esta es la que va a lograr lo que yo creo que debe estar en la exposición. Lo colonial opera en el sentido de la mirada del cuerpo también, ¿no? Claro, porque al final, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Es que toda nuestra formación se convierte en un filtro, y a veces un filtro incómodo, no siempre bonito. Por lo general, unas capas que nos hacen ver al otro siempre a través de un lente que hay que revisar y que hay que afinar esa manera de hacerlo, de acercarse. La otra imagen que tenía... Dice, un minutico, sí, dice Eusebio Siosi, manda saludos desde La Guajira. La Guajira es hacia el norte, la frontera con Venezuela. La Guajira. Sí, tengo una idea de La Guajira, porque tienen ustedes que saber que en Santo Domingo tenemos un acercamiento muy poderoso con Colombia a partir de las telenovelas. O sea, no se imaginan qué es tan importante. Tú mencionabas que yo soy de Ocoa. Realmente nací en Santo Domingo, pero mi familia es de Ocoa, y muy pequeñito me fui a vivir a San José de Ocoa, así que hago mis estudios primarios y secundarios en Ocoa, y es, claro, mi formación primera, que es muy importante. Pero este periodo en Ocoa significó un pueblo cafetalero. Ocoa de un pueblo con unas dinámicas campesinas muy ricas que claro, me formaron de una manera muy particular. Y la telenovela colombiana era muy importante en las noches de Ocoa. Literalmente, todas las familias en San José de Ocoa veíamos estas telenovelas de Café con aroma de mujer. O sea, de mujer. es importantísimo para nosotros, Aires. Tienen que saberlo, porque a veces... Son clásicos de las novelas colombianas. Clásico contemporáneo. Sí. Pero mira, literalmente me estás haciendo recordar cosas, pero tengo nombres. No, y Eusebio increíble, dice, Margarita Rosa de Francisco, ¿dónde está esta mujer? Margarita Rosa de Francisco, claro. Claro. Oye, dice Eusebio, ¿no? Acá, Eusebio Siosi, que es un artista guayú, dice, oye, por acá en La Guajira también se habla cantado. Bueno, pues es que nos atraviesa a todos, yo creo. Es maravilloso, porque eso que puede significar el influjo de muchísimas fuentes en cada región, y entonces eso yo creo que debería ser objeto del estudio de más profundo de muchos de nosotros, porque hay mucha información ahí que sacar. Esta es una serie fotográfica que estuvo en la exposición. Creo que todas las imágenes que presentarás en lo adelante son de la exposición. Sería bueno que la veamos de manera particular cada una. Este es Eleazar Ortiz, que tiene esta serie que se llama Co en el creol haitiano es cuerpo, literalmente en estas dos imágenes que pasaron, que es una serie fotográfica. Eleazar, que tiene un ejercicio pictórico, fotográfico, gráfico, multidisciplinario, pero que todo sucede
en el espacio medio ambiente campesino, el campo. Literalmente él reside en el noreste del país y entonces el campo es su espacio de trabajo y en su visual constantemente, en su trabajo visual están estos espacios del campo. Y entonces el emplazamiento del cuerpo en esos lugares, pero ¿qué cuerpos? El cuerpo negro, cuerpo a veces cuestionando nociones estereotipadas también del cuerpo negro y el cuerpo en relación con el medio ambiente. El ESEAR constantemente está experimentando y siempre con el cuerpo como centro de su obra. Tengo muchísimo todavía pendiente que yo creo que trabajar con Eleazar porque me fascina, que resuena muchísimo en mi manera de abordar el cuerpo, la manera como lo está haciendo él. Y para nosotros es muy importante porque lo negro en el Caribe, el negro, y para nosotros particularmente en Santo Domingo, siempre es una realidad en tensión. Y lo es hoy día como probablemente lo fue desde el principio. Y claro, siempre se quiere negar, Santo Domingo no admite que tiene maneras de relacionarse desde la racialización de ciertos cuerpos, ciertos individuos, ciertas facciones, ciertas identidades. Entonces es ahí cuando obras como la de Eleazar se hacen relevantes y pertinentes porque vienen a mostrarnos estos acercamientos. La siguiente que pasaste, bueno, y se me tiene fue. esa, a mí me gusta, tiene esa fuerza de esa idea del colirio, como la disolución de la Claro, misma, la imagen, ¿no? Que ese camuflaje, esa disolución de la imagen, en este caso en el en el campo o en la paisaje, poesía. claro. Mira, la anterior a esta imagen es un autorretrato, no la anterior, de Eleazar. Para que, si no conocen Eleazar, literalmente es un autorretrato suyo, en el mismo campo. Eleazar también ha sido atravesado por tantas realidades políticas, un sujeto queer, eh, negro, caribeño, migrante por muchísimos años en Sudamérica, y entonces es un individuo, claro, con una complejidad y una criticidad que ejercita constantemente, volviendo a sí mismo, pensándose a sí mismo. Y entonces, claro, en esta exposición, un cuerpo de trabajo como el suyo es muy relevante. Y me alegré muchísimo que accediera a estar ahí porque estaba tan ocupado en esos momentos que fue una maravilla contar con su trabajo. Bueno, esta es una pieza también que estaba en la sala, es de Franz Cava. Franz reflexiona muchísimo a partir del cuerpo, casi siempre el cuerpo que es atravesado por, por unos efectos de issues mentales. Franz trabaja muchísimo con la depresión, con ansiedad, con problemas mentales. Esta pieza se llama Gravitando, y entonces estos cuerpos como que flotan de repente en la sala, pero evidentemente que tienen un peso, subieron un peso que le imposibilitaría este flotar, y entonces quiere confrontar muchísimo desde la idea de la gravedad hasta la idea de este flotar como ejercicio de mantenerse activo y socialmente viable cuando está siendo atravesado por realidades mentales muy particular. Maravillosa esa pieza y ese acercamiento que hace Franz, que muchísimas veces tienen que ver con sujetos masculinos, a veces un ejercicio de autorrevisión y de autopensar, de pensarse a sí mismo. Eh, ahí va muchísimo esa pieza. Bueno, este es Joan Mijail. No es la foto de la pieza, sino un retrato de Mijail, porque tú en la pieza hay en la exposición hay dos piezas
que no eran visuales sino poéticas. Literalmente expuse dos poemas, uno de Mijail y uno de Michel Ricardo. Claro, también sonoro, lo sonoro es importante en esta exposición porque en su propia voz grabado dos poemas muy fuertes que tienen que ver con el cuerpo. En el caso de Mijail, que trabaja muchísimo lo queer, que trabaja muchísimo lo trans, el cuerpo atravesado por, bueno, por esas realidades de lo trans y sobre todo de la racialización, que es algo que vive literalmente, lo ha vivido como sujeto migrante caribeño, negro. Esta pieza que está viendo Jorge Pineda, que es una obra de su serie Afro Issues, una serie donde Jorge, de una manera muy poderosa, llama la atención sobre la realidad de los cuerpos, sobre todo de las niñas en el Caribe, las niñas en la República Dominicana, las niñas empujadas a tener que pensar el cuerpo, o más bien pensar estrategias para evadir todo el acoso por su cuerpo, por el cuerpo que tienen, todo el acoso en el espacio público, en las presiones por la propia corporalidad, por unos cánones que deben de cumplir. Es una serie, claro, donde él trata muchísimas cuestiones, pero siempre con el cuerpo de la mujer y el niño, la niñez caribeña. Esta es Laura Castro. Laura Castro tiene una serie que llama Remodelaciones. Por cierto, yo creo que Laura Castro está aquí. La veo en este chat. Te mando un saludo, Castro. Aquí estoy. Hola. Me encanta. Aquí está. Laura, genial. Sí, debimos considerar esto para que intervengas. Pero mira, bueno, aquí te escucho. Esta serie, pero Laura, lo puedes hablar. Me fascina muchísimo cuando llegué a este acercamiento de la obra de Laura, y lo digo antes que intervenga Laura, te voy a dar esta oportunidad y si quieres lo haces. Está teniendo un acercamiento, Laura, con estas piezas que estaban en la exposición, pero también con otras que han estado en otros espacios, incluyendo el concurso de arte Eduardo León Jiménez, y un acercamiento a una memoria de la producción pictórica local, los grandes maestros nuestros, y ella entonces vuelve a resignificarlo, a trabajar, a volver a esas piezas, y claro, llamando la atención a los cuerpos emplazados en esas composiciones, de una manera magistral. Laura, ¿quieres decirnos algo? Es maravilloso que estés ahí. Bueno, a ver, realmente la serie, sí, como decía, es una serie en desarrollo. Estos son dos piezas de tal vez hecho como 12 ya, 15. Y parten de una preocupación por la identidad a través de mi experiencia en la educación artística que recibí aquí, donde no estaba incluida en el currículum la historia del arte dominicano y ni siquiera de forma casual fue algo que yo recordaba haber tratado. Y sí, entonces con el tiempo tuve la necesidad de llenar ese espacio, no solamente intelectual, pero también como sensible, como acercarme a través de la copia, a conocer también artistas puntuales y a conocer más artistas que los que estaban, digamos, en la historia ya mencionados, ¿no? Y siempre trata de remodelar, en las copias altero la parte arquitectónica, pero en el caso de esta invitación, pues sí me fui más allá y remodelé también el canon, ¿no? Esas obras son del 40, 50 más o menos, y por lo general se trataba todavía muchos artistas en la pintura, la figura no idealizada blanca y el negro se dejaba muy afuera. Entonces en este caso, la parte que remodelé, aparte de la arquitectónica, fue también la racial, por decir. Maravilloso. Gracias, Laura. Laura, gracias. Sí, es muy potente, literal, porque además Laura Haydn, esta idea del colirio, Haydn volviendo a ella, como si necesitáramos, y literalmente sí, necesitamos acercarnos de otra manera al cuerpo, pero también al cuerpo en el tratamiento de la historia del arte local, de la pictórica, el ejercicio pictórico local. Yo creo que Laura lo logra de una manera magistral y fue muy poco tenerla. Gracias. Esta es bueno, es un frame de un video performance de Lina Aybar que estuvo en la exposición.
Lina, que tiene muchísimos años trabajando performance y un ejercicio de, claro, poner el cuerpo como es la performance, pero sobre todo con unos matices feministas muy particulares de señalar la realidad de la mujer. La pieza se llama Huella. La acción, describiéndola, y no hace justicia a lo que yo pueda decir, es ella en un espacio íntimo, literalmente este es un espacio de su casa donde ella se recuesta sobre este lienzo y empieza a dibujar con tinta el contorno del cuerpo, entonces deja una huella y luego matiza con tinta roja estos espacios que evidentemente aluden a una mujer que menstrua. Eh, con Lina fue un tiempo muy especial porque además estuve involucrado en la producción, estuvimos ahí grabando. Eleazar Ortiz fue que documentó esta obra, o sea que pasó que con muchos de los artistas de la muestra también se colaboraron en ella, en las piezas de los demás y bueno, fue un tiempo maravilloso. Esta fotografía es Michelle Ricardo, la pasada, que también estuvo como una pieza, un poema spoken word, que estuvo en la sala con dispositivos que la gente podía ponerse y escucharlo. Literalmente habla del cuerpo de la mujer en el Caribe. Ella le llama esta cuerpa tropical, una voz que me resuena todavía, porque la pieza es muy potente y fue maravillosa tenerla ahí. Esta pieza es de Tony Capellán, una pieza que a mí me conmueve mucho porque hasta que logremos descubrir otras cosas, es la última pieza que realizó Tony Capellán y además la última pieza que se exhibe de su cuerpo de trabajo inédito. Tony Capellán es un artista nuestro que ya hemos hablado antes, ayer, sé que muchos de ustedes le conocen, pero que es clave para entender la contemporaneidad artística dominicana. Tony Capellán, en algún momento en un artículo le llamé el gran rumiador del Caribe, porque si alguien toma el Caribe, nuestras realidades, para pensarlo, para volver a ellos, y convertirlo luego en una obra visual, ese es Tony Capellán. Hace apenas 2 años le perdimos, casi 3 años, y el momento en que aparece esta obra, Tony había muerto hacía unos meses. Y en conversaciones previas, luego, que claro, es una historia muy larga, porque significó caminar con Tony por el malecón, que era el lugar donde recoge literalmente casi toda la obra de Tony, sobre todo en la última etapa de su vida, tiene que ver con objetos que recoge en el mar Caribe y que luego los convierte en una obra instalativa, de instalación. Entonces, esas conversaciones con Tony, ese no saber, en un momento dado me hizo un boceto de la obra, pero no sabía yo si estaba, muere Tony, pienso que no voy a tener la obra porque muere en este proceso. Entonces, cuando con su hermana me acerco, su hermana ya sabe que Tony estaba trabajando en este proyecto, y vamos al taller de Tony y a su casa que está cerrado y casi nadie ha entrado. Y una cosa que vemos en el segundo piso cuando subimos a la casa es esta pieza colgando, que está muy relacionada al boceto que tengo. Entonces decimos, es la pieza. Y claro, me acompañó también Jorge Primeda, me acompañaron otros amigos. Fue muy emotivo. Mira, te cuento, Heider, que lloramos muchísimo. Ese día fue muy poderoso. Lloramos en la casa de Tony con sus hermanas, con Jorge, con Cristina Rico del Centro Cultural de España, con Elvin que nos acompañó y su esposa. Fue un momento muy emotivo porque con Tony, claro, yo no tuve una relación de amistad con Tony y te estoy contando esto porque eso yo creo que pasa muchísimo en el Caribe. Trabajar con artistas para nosotros significa desarrollar unos lazos afectivos muy particulares porque estamos atravesados por las mismas realidades y muchísimas preocupaciones, pero además nos vamos a encontrar en el espacio público. Santo Domingo es pequeño, la República Dominicana es pequeña, y entonces además de la obra, además de trabajo como una exposición, hay otras tantas cosas en común que tenemos. Y claro, que desaparezca luego una figura como Tony, que es tan clave para nosotros, y que suceda justo en los momentos, en el momento de esa exposición. Bueno, a mí me tenía muy quebrado, literalmente. No, me gusta que cuentes eso, Luis, que cuentes eso, porque yo creo que eso también es una particularidad de la curaduría en el Caribe.
esa parte afectiva que Claro. atraviesa las relaciones profesionales, de producción, de vida. O sea, hay una cuestión, a mí me gusta mucho hablar del telón de la curaduría, precisamente porque en el Caribe está esa particularidad, está esa relación directa, y es una relación donde no siempre el curador, y eso hay que hacer pedagogía sobre eso, porque no siempre el curador Mm, es el que tiene, digamos, la batuta o es el que aporta en gran medida en el desarrollo de algunos proyectos. Por lo general, es como una especie comunitaria, es un trabajo comunitario que hay ahí, y por lo general hay artistas que se toman como la bandera dentro de ciertas curadurías y los desarrollan y hacen unos aportes grandes. Hay personas también fuera de los proyectos, amigos, que aportan a los proyectos curatoriales y eso por lo general no se ve, pero hay que hacer, ahora que lo menciona, a mí me gusta mucho esa parte porque es la pedagogía donde desentraman los ejes hegemónicos, de poder, de la titulación ujú. directa que se da sobre lo que se dice en una curaduría, de cómo se monta algo, o sea, las ideas de dónde provienen nunca se ven, son hilos invisibles en una curaduría. Y que ahora que tú lo mencionas en este sentido, esos hilos hay que hacerlos muy visibles porque es una particularidad, la sesión poderosa del Caribe que viene de ese tipo de relacionamiento de los curadores con todas las personas que se involucran en un proyecto como este. Claro, y sobre todo confronta eso, una verticalidad en la relación. Esto es algo horizontal, donde todos nos estamos enriqueciendo. Yo particularmente, que apenas tengo, bueno, y cronológicamente lo piensas, Curando Caribe en 2015. Tengo apenas unos años intentando hacer este ejercicio y es un aprender constante. Todas las conversaciones con los artistas y con cualquier actor en la escena de arte contemporáneo local es un aprendizaje para mí. Me fascina esta fotografía porque está dialogando la obra de Tony con la de Jorge Pineda de fondo, y Tony y Jorge Pineda son clave en el arte contemporáneo dominicano, caribeño, pero también llegaron a trabajar juntos muchísimo, formaron parte en un momento dado de este colectivo que conformaron junto a Belki Ramírez, que también hemos perdido hace unos años, apenas 2 años, Pascal Mecarielo y Raquel Pewoski. Juntos ellos formaron el colectivo Quinta Pata. Allá Así que vos. también era un momento para poner a dialogar estas piezas y a Tony y a Jorge. Que Tony, claro, que Tony se había estado separado de Quinta Pata hace unos años. Ya los demás permanecían, pero igual poner en un mismo espacio a dialogar estos artistas que siempre colaboraron, siempre estuvieron trabajando juntos. Lo que pasa con Quinta Pata, yo creo que tiene mucho que ver con esa pregunta que tú siempre me has estado haciendo: ¿cómo es trabajar en el Caribe? Quinta Pata en el contexto dominicano representa trabajar en el Caribe, artistas colaborándose, artistas además con preocupaciones similares, con discursos muy potentes que señalan, tienen un acercamiento al activismo y al activismo político con su obra, pero muy visceral, gente que lo entrega todo en lo que hace y está señalando siempre cuestiones muy, muy urgentes. Tú nos has ido, digamos, relatando de alguna manera esas infidencias del arte dominicano y también cómo atraviesa de manera recíproca esa idea de arte caribeño también, ¿no? A partir de eso, Luis, ¿cuál crees tú que son los retos del arte tanto dominicano, caribeño, o esos paradigmas de los que hay que trascender? O sea, ¿cuál crees tú que son esos retos que estamos viviendo, que estamos experimentando? Tú mencionabas una palabra cuando hablábamos y era esa época de diagnóstico, ¿no? Bueno, que realmente no es mía, tiene mucho que ver con estas conversaciones que se dan en Curando Caribe, y que en algún momento es Sara Herman que dice: pareciera ser que nosotros tenemos un acercamiento a nuestras realidades desde los diagnósticos siempre. Y claro, empezamos un diálogo profundo y en el que yo concuerdo. eh, yo creo que un reto nuestro en el Caribe tiene que ver con superar eso.
nuestro diagnóstico. Hay otros amigos, Nicole Alvarado llamó este turisteo, y que yo le llamo también un andar de turistas por ciertos temas que nos atraviesa todo. Es como si profundizar pareciera no estar en el planteamiento original de los acercamientos que hacemos a la temática, a nuestras realidades, a nuestras identidades. Yo creo que ahí reside muchísimo, o ese es uno de los retos mayores que tenemos, que podamos profundizar y profundizar con herramientas nuestras. El otro día conversábamos y pensábamos, por ejemplo, lo que pasa con Silvia Rivera, que también Curando Caribe, ahora le estamos analizando Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, cómo a nosotros particularmente nos confronta, cómo ha podido desarrollar metodología, poder analizar realidades puntuales de los estados que conforman el Estado plurinacional boliviano, pero a partir de una cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces quizás ahí también nos hemos quedado cortos nosotros, porque claro, el relato del ser humano habitando esta isla ha sido permeado por la colonia, por el colonizador, por un eurocentrismo. Y entonces es un relato de la omisión, un relato que niega, un relato que oculta. Y yo creo que ahí están los retos nuestros, el poder visibilizar estas cuestiones, descubrir eso que nos han negado, que nos han ocultado por siglos. Ir a las fuentes, están ahí, y no como turistas, ir a las fuentes y entonces poder profundizar, poder abrazarlos de otra manera. Yo creo que también un reto nuestro es generar acercamientos fructíferos, reales, duraderos, constantes con el resto de los habitantes del Caribe. Por años nosotros decimos que vivimos de espalda al Caribe y estamos en el Caribe. Que esté pasando algo como esto desde el Caribe colombiano, conectándonos con el Caribe insular, algo como lo que propicia la plataforma Caníbal y tú, es maravilloso, pero no lo sabemos todos que realmente queda corto cualquier acercamiento que hayamos tenido, estemos teniendo. Yo creo que otro reto grande es este. Encontrarnos en el otro, identificarnos y saber que tantas cosas en común tenemos, que no solo tiene que ver con el mar Caribe, no tiene que ver con los istmos, con las islas, con el territorio, tiene muchísimo que ver con una herencia que es tiene múltiple procedencia y que es necesario indagar en ella, encontrarnos en ella, es necesario reafirmarnos en ellas, y yo creo que por ahí van los retos. Bueno, Luis, vamos cerrando. Hoy hemos visto como una pequeña isla del pensamiento sobre el arte caribeño. Sí, una pequeña porción de tierra, de una pequeña mirada sobre el arte caribeño y en particular cómo se van como acumulando estas ideas del cuerpo. Porque yo creo que precisamente uno de los retos está en trascender lo visual y la idea del cuerpo en el Caribe. Hay que llegar al cuerpo caribeño porque ahí se van a encontrar como muchas visiones históricas. Bueno, gracias Luis. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. A veces no hay tiempo para toda la fanaticada de Luis, pero gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en una próxima edición el 13 con Alessandra Heli. Se prepara Alessandra Heli, que Alessandra es una viajera también. Y nos vemos el 13, que es jueves a las 4 de la tarde con Alessandra Heli. Gracias a Luis, gracias a toda la gente de Centroamérica, del Caribe que nos acompañó en esta charla. Nos vemos. Todo bien, dijo el pibe. Gracias.